Hugo Ariel Flores Mamani, y vamos a hacerlo lo más rápido y lo más entendible posible. Ya, además no hay mucho que perderse en esta parte, es sencillo, se podría decir. Primeramente, vamos a empezar con lo que son las generalidades, cosas básicas y que tenemos que tener en cuenta al hablar del riñón. Primeramente, algunas funciones que tienen, ¿no? Eliminar sustancias tóxicas, ejemplo, ¿no? Los derivados, productos de los derivados, perdón, de productos nitrogenados, ¿no? Que son la creatinina y la NUS. Acuérdense, ¿no? Más que todo la creatinina, ¿ya? No creatina. Por si acaso es muy diferente creatinina con que creatinina. Creatina con creatinina, ¿ya? La creatinina como tal es el desecho ya de un metabolismo a la parte de los músculos y demás, ¿ya? Y el nitrógeno ureico y demás. El NUS, ¿no? También el boom que hay. Luego también otras de sus funciones es regulación de electrolitos y la osmolaridad. Esto tiene que ver mucho con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Esta regulación de electrolitos que se dan, ¿no? Lo van a ver en los siguientes temas, cómo hay una reabsorción, hay una, o sea, primeramente, cómo hay una filtración, luego de eso, cómo vamos a reabsorber las sustancias que nosotros necesitamos y cómo vamos a secretar algunas que ya tenemos y no necesitamos tener en exceso y demás, ¿ya? Un ejemplo podemos dar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Con un producto nitrogenado, el NH4, NH3, los dos, ¿no? El amoníaco, el amonio. Más que todo, ¿por qué son importantes estos? Porque son unos cazaprotones, ¿no? Es decir, van a jalar a los hidrogeniones que están viniendo, ¿no? Y eso, nada más que decir. Luego tenemos a la parte de regulación de la bulimia, igualmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Nunca se olviden, sistema renina-angiotensina-aldosterona, SREAA, ¿ya? ¿Cómo va a regular este sistema, no? Acuérdense ya han había avanzado ustedes, ¿no? Regulación de la presión arterial, hay a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? El de largo, hablando ya de la regulación a largo plazo es como tal la modificación de la bulimia y en este caso actúa la aldosterona y la angiotensina 2. ¿Cómo? ¿No? La angiotensina 2 estimula a lo que es a la, a la aldosterona. Esta aldosterona va a reabsorber como tal el sodio, ¿no? Reabsorbe todo el sodio, ¿no? Acuérdense, aldosterona mete sodio, saca potasio, ¿no? Acuérdense del memo técnico. La NACA sale con 3 y vuelve con 2, ¿no? Mete 3 sodios, sale 2 potasios, ¿no? La bomba sobre potasio. Ahora, este sodio como tal, una vez que se ha reabsorbido en osmoreceptores, ¿no? Que hay en el cuerpo, se va a detectar este, esta sangre que es, como se diría, hipertónica y demás, ¿no? O sea, es decir, una sangre muy concentrada osmolarmente. Y luego eso va a desencadenar la respuesta de que se, bueno, que se estimule a la liberación de la ADH por la neurohipófisis. ¿Y esta qué va a ser? La ADH, su propio nombre lo dice, ¿no? Antidiurética, que va a reabsorber como tal todo lo que es agua, ¿no? Y entonces ahí se regula como tal la bulimia. Ya, regulación de pH, lo que les decía, ¿no? El NH3, NH4 y la secreción de bicarbonato, ¿no? Conversión, ¿no? Acuérdense, es, ¿no? Agua más dióxido de carbono, se convierte en ácido carbónico, este ácido carbónico a bicarbonato y un hidrógeno, ¿no? Es decir, a una base y a un hidrógeno, ¿no? Y demás. Luego, producción de eritropoyetina, ¿no? Esto más que todo en las células mesangiales, ¿ya? Estas células mesangiales y demás, ¿no? Que tienen la función de secretar la eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona estimulante de eritrocitos, ¿no? A la eritropoiesis se estimula, como su propio nombre lo dice. Luego la producción de renina, ¿no? Lo que les decía, los sistemas de renina y aldosterona. Y el cambio de vitamina 1.5 dihidroxicolecalciferol, ¿ya? Y la gluconeogénesis. Acuérdense esto por bioquímica. La gluconeogénesis es crear glucosa a partir de nuevos sustratos, ¿ya? Por eso su nombre gluconeogénesis, ¿no? Neo de nuevo. Y nada más, ¿no? Entre sus funciones generales funciones importantes generales, ¿no? Que tiene. Y obviamente, no lo mencioné, pero es obvio,
la excreción de orina, ¿no? Y ahora su morfología, ¿no? En su morfología tenemos que saber, ¿no? Algunas, esta bueno es para más años superiores, pero igual es bueno que se sepan desde ahora, algunos estudios que se hacen para ver la morfología, ¿no? Que es el ecocardiograma, el TAC, es la resonancia magnética, la gammagrafía y demás, ¿no? Y lo que ya tienen que saber desde este año es el laboratorio, es decir, el examen de orina, ¿no? El examen de orina va a ser, vamos a examinar propiedades físicas, químicas y el sedimento, ¿ya? Las propiedades físicas vamos a, como tal, a evaluar, ¿no? El color, el olor, la densidad, la espuma, el volumen, demás, ¿no? Y esta formulita, ¿no? Que suelen preguntar a veces, ¿no? ¿Cuánto orina el paciente de, no sé, qué sé, de 80 kilogramos, ¿no? Y esta formulita nos sirve, ¿no? De 0,5 a 1 ml kilogramo hora, ¿ya? Nada más. Luego, las propiedades químicas, que vamos a hablar del pH, de las proteínas, de la glucosa, cuerpos cetónicos y la hemoglobina, urobilina y demás, ¿no? Pero esto más que todo de los cuerpos cetónicos y la glucosa y la hemoglobina como tal ya sería patológico, ¿no? Es decir, hablar de una orina que, o sea, algo está fallando y por eso se han presentado estas sustancias químicas como tal, ¿no? Luego sedimento, aquí vamos a evaluar lo que es, ¿no? Las células cuando hay, un ejemplo, ¿no? Digamos, un daño en la vasera de filtración glomerular, hay un daño, digamos, ¿no? Y por alguna razón salen como tal los glóbulos rojos y demás, y entonces vamos a ver un sedimento, ¿no? Que hay, aparte de una hematuria, va a haber una sedimentación de glóbulos, ¿no? Rojos. Y nada más, ¿no? Y también aquí se acompaña la bioquímica sanguínea, va muy de la mano con esto, el laboratorio de bioquímica sanguínea, que es que medir, ¿no? Los electrolitos y productos nitrogenados, como la urea y la creatinina, ¿no? Y de acá sale esta formulita que es para medir, ¿no? Para el clerance, tanto de urea y de creatinina, ¿no? 130 menos la edad, por peso, por 0,85, 72 menos el producto nitrogenado, ¿no? Y nada más que decir en esa primera diapositiva que es como introducción y ya. Ahora, acá vemos de como tal, vamos a ir ya desde lo más básico, o sea, desde lo más, se podría decir, desde lo más eh, primario, o sea, desde las materias más básicas hasta la fisiología, ¿ya? Primeramente, un pequeño recordatorio rápido de lo que es la embriología, ¿no? Estos riñones van a ser, ¿no? De un tejido mesonéfrico, y a la cuarta semana se van a volver pronefros, y luego mesonefros, y luego metanefros de blastoma o blastoma metanéfrico, ¿no? Como tal. Y acá es donde va a haber el brote ureteral, que este es muy importante para la inducción, para que se desarrolle, ¿no? O sea, induce a que se desarrolle como tal el riñón en el feto, ¿no? Luego acá otros ¿no? datos importantes, de la quinta a la décima semana ya vamos a tener como tal un riñón funcional, es decir, desde la quinta a décima semana, perdón, ya va a empezar a ver la producción de orina, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estas semanas, bueno, sí, en estas semanas el riñón ya es funcional, es decir, ya puede filtrar, ya puede cumplir con sus funciones como tal acá, ¿no? Las que le mencioné. Luego, el recién nacido normal nace con aproximadamente 900.000 nefronas, pero eso varía de libro en libro, ¿no? Algunos dicen que nace con 1 millón de nefronas y demás, ¿no? Y un recién nacido prematuro van a ser con unas aproximadamente 250.000 nefronas. Y eso ya nos dice algo, ¿no? O sea, si la nefrona es la unidad funcional como tal, ¿no? De este, de este órgano, entonces si estarían reducidas, obviamente va a estar reducido todos sus funcionamientos, ¿no? Entonces, ¿qué estaría reducido? Eliminación de sustancias tóxicas, regulación de electrolitos, bulimia y demás, ¿no? Todo estaría alterado. Luego, eso también nos dice, ¿no? Las alteraciones del peso y alteraciones en la inducción, ¿no? Es decir, las alteraciones en el peso nos da, es decir, un recién nacido prematuro, ¿no? Que está de bajo peso. Vamos a ver que si está de bajo peso, es desnutrido el recién nacido, nosotros tenemos que pensar, puede que, o sea, si es así con bajo peso, hablando, ¿no? De riñón, puede que tenga menos nefrones, entonces puede que no funcione bien sus riñones y entonces puede que se dematice o demás cosas, ¿no? Que puede causar patología, ya. Y las alteraciones en la inducción, acá no lo que les dije el brote ureteral, si es que digamos puede haber una alteración, algo que
modifique este nivel, ese riñón como tal no se uniría, no se formaría bien y sería ya patológico, ¿no? Se volvería un riñón poliquístico y demás. Ya, y nada más acá. Luego ahora hablando un poquito de la anatomía que tiene el riñón, ¿no? O bueno, de la anatomía en general del riñón. Ustedes, uy, no, ustedes deben ser frescos, ¿no? O sea, ustedes incluso me dan cátedra en anatomía, ¿no? Yo sí me acuerdo, pero no mucho como ustedes, ¿ya? Acá, en la anatomía, ¿qué tenemos que saber? Son órganos primeramente retroperitoneales, ¿ya? Es lo que nos tenemos que tener en mente. Son órganos retroperitoneales, ¿no? Tienen dos serosas, ¿no? Una anterior y posterior que las hace cubrir y un tejido adiposo, ¿no? Que lo cubre que sirve como amortiguamiento, se podría decir. Ya, el riñón normal de un adulto normal de 70 kilogramos y unos 70 de altura. Tiene un riñón normal, ¿no? De múltiplos de 3 nomás, ¿no? Sus diámetros, 12, 6 y 3, ¿no? 12 de alto, 6 de ancho y 3 de espesor, ¿no? Luego el peso. El peso es 140 en el sexo masculino y 125 gramos en el sexo femenino, ¿ya? Pero esto, acordémonos, estamos hablando, digamos, no sé, de un riñón de las piezas de morfológica, ¿no? Así, un riñón muertito que no tiene nada, o sea, ya no funciona. Pero un riñón funcional normal pesa 30 gramos más, o sea, hay que sumarle 30 gramos más a estos dos pesos, ¿no? Tanto al de 140 gramos y 125, ¿no? Entonces, un riñón normal, funcional, pesaría 170 gramos aproximadamente en el sexo masculino y 155 gramos en el sexo femenino, ¿ya? Luego de esto, ¿qué tenemos que, que saber de su anatomía, ¿no? Cómo está irrigado. Y bueno, primeramente, antes de eso, su impresión a nivel de la parte dorsal, es decir, en la espalda, ¿no? Está aproximadamente desde la T10, si no me equivoco, hasta la L2, L3. No recuerdo bien ahorita, esa sí es L2 o L3, pero lo que más aquí nos tenemos que, que saber, bueno, saber, sí, es que el riñón derecho va a estar más descendido que el riñón izquierdo, ¿no? O sea, aproximadamente 1.5 centímetros está más reducido que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque obviamente en la parte derecha, es decir, en el hipocondrio derecho, se va a encontrar como tal el hígado, ¿no? Que es un órgano muy, ¿no? Macizo, grande, que lo va a hacer descender fisiológicamente al riñón. ¿Ya? Es un descenso fisiológico. Luego de esto, acá vemos, ¿no? Un ataque. Y acá podemos ver, ¿no? Aquí está el hígado, aquí están los riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿no? Con las heces peritoneales y demás. Están ambos al lado de la columna, ¿no? En la región lumbar, en la región del psoas, para ser más exacto, ¿no? Hablando de los músculos. Y, como ya os dije, ¿no? El derecho por el hígado va a estar un poco más descendido, ¿no? Y ahora, ambos van a tener una irrigación como tal, tanto venosa y arterial, ¿no? Como cualquier órgano. Lo que tenemos que saber, bueno, recordar en la hora de anatomía es la irrigación un poco, ¿no? Miren cómo está irrigado el riñón. Uy, no está súper irrigado, entonces es muy importante que llegue la sangre aquí, ¿no? Una que vaya un taponamiento, un coágulo o algo que obstruya el flujo sanguíneo a este nivel, bueno, estaríamos fregados, porque si tiene una buena irrigación es por algo, ¿no? Y ese algo es porque filtra la sangre. Ya, entonces primero diremos lo más importante, ¿no? Siempre lo más importante son las arterias. Bien, en una arteria renal, esta se subdivide, o bueno, se divide en ramos, que es arteria segmentaria superior, es, la arteria segmentaria anterosuperior, arteria segmentaria anteroinferior, y las arterias segmentarias inferiores, ¿no? Y de estas a la vez, ¿no? Se subdividen en dos, que son las arterias interlobales. Estas arterias interlobales a la vez van a ir, ¿no? Así a la pirámide, van a ir, o sea, van a como rodear a la pirámide y ahí van a dar lo que son sus ramitos, que son las arterias arqueadas, ¿no? O arcuatas, si quieren, ¿ya? Y estas van a llegar a la vez hasta dar vasos rectos, ¿no? Y demás, y el retorno venoso es lo mismo, ¿no? Pero en venas. Y ahora, ya que estamos aquí ahorita, ya hemos hecho un corte, ¿no? Sagital al riñoncito, ya hemos visto su irrigación, veremos también qué partes tiene el riñón, ¿ya? Va a tener a grandes rasgos, ¿no? Una zona cortical, una zona medular. La zona cortical es, su propio nombre dice, ¿no? Está
en la parte de la corteza, se como conformando con la corteza y la zona medular, donde van a estar las pirámides renales de Malpighi, ¿no? Y ahora, estas pirámides renales de Malpighi van a desembocar como tal en los cálices menores, ¿no? Y estos cálices menores en cálices mayores, y estos como tal en la pelvis renal, ¿no? Y de la pelvis renal al uréter baja a la vejiga, ¿no? De la vejiga, ya sea hombre o mujer, puede ir por la uretra, y teniendo muy en cuenta, bueno, al van a verlo más esto, en cuenta la próstata, ¿no? Que tiene mucha relación con la uretra, en la sección prostática de la uretra, ¿ya? Pero no vale la pena tocar esos temas porque no corresponde al tema, ¿ya? Y nada más, ¿no? A grandes rasgos ya vimos todo su estructura y todo desde, ¿no? Desde que era un embrión hasta que ha crecido y hasta todas sus partecitas, ¿no? Ahora haremos un zoom, se podría decir, ¿no? Haremos un acercamiento y vamos a ver como tal a la nefrona, que es la parte, o bueno, la unidad funcional de este órgano, ¿no? Esta nefrona van a ser primeramente, ¿no? Van a ser dos tipos de nefronas, va a haber dos tipos de nefronas, perdón, unas corticales y unas yuxtamedulares, ¿ya? O sea, como aquí, ¿no? Unas corticales y unas medulares, ¿no? Pero aquí van a ser yuxtamedulares. ¿Qué significa yuxta? Yuxta siempre significa al lado de, ¿ya? Es el prefijo que significa al lado de. Ahora, eso sí es importante, chicos, que lo sepan, porque suelen preguntar como tal esto, las diferencias, ¿no? Las nefronas corticales son, bueno, son el 80% del total de las nefronas, ¿ya? Son de asa corta, es decir, su asa de Henle es corta, y, y su función principal de estas nefronas corticales es la filtración. Y ahora, acá no, lo que preguntan, las nefronas yuxtamedulares, su función principal, o sea, primeramente, ¿no? Son el 20%, son de una asa larga, es decir, su asa de Henle es más larga, y tienen la función de concentrar la orina, ¿no? Ahí pueden preguntarle, ¿no? No me acuerdo si mi doctor o en el parcial a mí me preguntaron cuáles son las nefronas que tienen la función de concentrar, nefronas yuxtamedulares, ¿ya? Luego, acá vemos las dos tipos de nefronas, ¿no? Las corticales y las yuxtamedulares, ¿no? Por segmentitos, ¿no? Esto es fácil, sus segmentos. Vienen, ¿no? El glomérulo, del glomérulo sale el túbulo contorneado proximal, luego el asa de Henle, segmento delgado, segmento grueso ascendente y demás, y el túbulo contorneado distal, ¿ya? Y estos van a desembocar en un túbulo colector, que a la vez desemboca en la papila, es decir, en el cáliz menor, para ser más exacto, ¿no? Y demás. Y bueno, nada más, ¿no? Aquí que mencionar la parte de las nefronas. Eh, sí, aquí todo está correcto, ¿no? Aquí miren, aquí está su asa de la nefrona cortical, está cortita, es decir, ¿no? Una asa corta, y de la yuxtamedular, una asa larga, ¿no? Y obviamente, o sea, por lógica podemos decir que sí tiene la función de concentrar la orina. O sea, ¿qué significa concentrar? Es decir, que se absorba más agua que solutos, ¿no? Y acuérdense, bueno, van a verlo también en los siguientes auxiliares, les van a explicar esta parte bien de la reabsorción de agua. En el asa de Henle se reabsorbe ya como tal el agua. Y esta parte del asa de Henle, obviamente, si va a ser más largo el asa de Henle, miren acá, a ver, si va a ser más largo el asa de Henle, ¿no? Piensen que, a ver, seguiremos al puntero, ¿ya? Vamos a ir, ¿no? Por el tubo contornado proximal y demás, vamos a ir al asa de Henle. Si en el asa de Henle, a ver, contaremos cuántos segundos tarda en pasar solo el asa de Henle, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente, ¿no? Y ahora, cuánto tarda en pasar en el asa de Henle también, pero de una nefrona cortical? A ver, desde acá, ¿no? Desde acá lo contamos. 1, 2, 3, ¿no? Casi la mitad. Y entonces, obviamente, si está más expuesto a, al ultrafiltrado, ¿no? Que se da, que está en el contenido de estos túbulos, obviamente se va a absorber más, ¿no? O sea, en seis segundos se va a absorber más que en 3 segundos, ¿no? O sea, eso sería la respuesta lógica de la diferencia a partir de la función. Ahora veremos como tal, o bueno, tocaremos un poquito el tema de la histología, ¿ya? Esto es importante de la histología, chicos, hay que recordar esta parte de la histología. Vamos a ver, ¿no? Es como si hiciéramos un zoom más grande acá a la parte del glomérulo, ¿ya? Y vamos a ver todo como tal, el glomérulo y su aparato yuxtaglomerular,
¿ya? Por si acaso es diferente aparato yuxtaglomerular que yuxtamedular, ¿ya? O sea, yuxtamedular es diferente a yuxtaglomerular, no es lo mismo, por si acaso, por ahí se confunden o algo. Vamos a ir desde lo más básico, ¿no? O sea, todo esto como tal es el glomérulo, ¿no? Todo esto, la letra A. La letra B es el túbulo contorneado proximal. La letra C es el túbulo contorneado distal, ¿no? Que está acá. La letra D es como tal todo el aparato yuxtaglomerular, ya es decir, todas estas células que están al ladito del glomérulo. Por eso yuxtaglomerular, ¿no? Acuérdense, yuxta significa al lado de, ¿ya? Y listo. Y ahora, ¿qué importancia tenemos que recalcar en esta parte del aparato yuxtaglomerular, más que todo, ¿no? Primero, la membrana basal, no, perdón, las células, ¿ya? Las células que están acá, todas las células, estas células verdecitas, estas células de acá que están más, ¿cómo se diría? Pintaditas en el túbulo contorneado distal y demás, ¿no? Vamos a ir ya primero, pero iremos en orden, ¿ya? Para no confundirnos y demás. Ahora veremos acá el 1, ¿ya? Primero el 1, la membrana basal, glomerular, ¿no? O sea, primero vamos a describirlo, el glomérulo como tal, y luego su aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Primero, el número 1 es la membrana basal glomerular. Acá podemos verlo, ¿no? El número 1 es la membrana basal glomerular. El 2 es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y la capa visceral de la cápsula de Bowman es el número 3, ¿no? Es decir, el 2 está acá y el 3 acá, ¿no? Este 3 a la vez, bueno, esta capa visceral se subdivide, o bueno, son como tal los podocitos y sus pedícelos, ¿no? Es así, ¿no? Imagínense que esta mi mano es todo el penacho, o bueno, todo el enmarañado, ¿no? El penacho de las arteriolas y la cápsula de Bowman viene así, ¿no? O sea, la abraza, ¿ya? Y entonces al abrazarla, eh, acuérdense, ¿no? Siempre que hay una capa, ¿no? Como las cerosas, ¿no? Del corazón, del pulmón, hay una visceral que está directamente en contacto con el órgano y una parietal que está más alejadita y entre ambas hay siempre un espacio virtual, se dice, ¿no? Y hay líquido como tal. ¿Ya? Entonces acuérdense, ¿no? El número 3, bueno, el número 2 es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Número 3, la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿no? Y la capa visceral está compuesta por los podocitos, netamente, ¿no? Los podocitos, o sea, es decir, las células podocíticas y los pedícelos, ¿no? Sus patitas que tienen los podocitos, ¿no? Los podocitos son como mi mano. Todo esto es el cuerpo celular y aquí son sus patitas que se extienden, ¿no? Que abraza como tal a la arteriola. Ya luego tenemos acá el espacio de Bowman, que es todo esto, ¿no? El 4. Este espacio de Bowman es donde se filtra, o bueno, donde pasa el ultrafiltrado del plasma, ¿ya? Luego tenemos las células mensagiales intraglomerulares y células mensagiales extraglomerulares, ¿ya? Que tienen la función las intraglomerulares de fagocitosis y las extraglomerulares también de fagocitosis y de secreción de eritropoyetina. ¿Ya? Luego tenemos las células granulares o células yuxtaglomerulares, que estas sí son muy importantes, el número 6, las células yuxtaglomerulares, ¿no? Estos verdecitos. ¿Por qué son importantes? Porque estas son células, como se diría, especializadas, ¿no? Que tienen receptores para detectar como tal, ¿no? Estos tienen como tal los varoreceptores. ¿Qué dan los varoreceptores? Es decir, van a detectar la presión que entra de esta arteriola, ¿no? De la 9, que es la arteriola aferente. Ya van a detectar como tal. Y acá el número, ¿dónde estamos? Número 6, ¿no? Número 7, la mácula densa o células maculares, que es hasta acá, las células más pintaditas, se podría decir, del túbulo contorneado distal. Y esas son especializadas igual, y esas son células especiales. ¿Por qué? Porque van a tener eh, osmoreceptores, ¿ya? Y esos osmoreceptores, ¿qué van a hacer? Van a detectar la osmolaridad, ¿ya? Van a detectar si está muy alta la osmolaridad, muy baja y demás, y van a mandar señales y demás para que se regule todo este aparato yuxtaglomerular y el glomérulo como tal, ¿ya? Luego acá tenemos los miocitos de músculo liso, el número 8, que esto nos ayuda, ¿no? A una contracción como un reflejo rápido. Acuérdense, ¿no? Siempre me gusta tomar este ejemplo, ¿no? De la coagulación, cuando te cortas, lo primero que hace como reflejo tu vaso se contrae, ¿no? ¿Por qué? Gracias a qué? A los miocitos que tiene en su pared. Luego,
Tenemos acá el 9 la arteriola aferente, el 10 como tal todo es el capilar o el penacho, y el 11 la arteriola eferente, ¿no? Acuérdense esto, la aferente trae sangre y la eferente saca sangre. Yo siempre me acuerdo así, ¿no? Aferente, AD, adentro, ¿no? Que está entrando la sangre. Eferente, ED, exit, que está saliendo la sangre, ¿ya? Y nada más, ¿no? Con respecto a esto, un poquito, ¿no? La parte histológica de, del glomérulo y su aparato yuxtaglomerular. Es decir, le haremos otros del capilar y de la capa visceral de la cápsula de Bowman, o para encontrarnos con lo que es la membrana de filtración glomerular. Esta membrana de filtración glomerular va a estar dos células y una membrana, va a estar, o una lámina basal, ¿no? Los podocitos y el endotelio. Ahora, ¿por qué es importante hablar? ¿Por qué es importante tener en cuenta? Es importante porque a este nivel vamos a encontrar sustancias químicas y aparte aquí va a actuar mucho, mucho el glucocáliz para repeler como tal a, a otras sustancias y no dejar que pase todo, ¿no? Es decir, como su nombre lo dice, no es una barrera, es un cernidor como tal, que va a cernir hartas cosas del plasma que no pueden pasar por esta fase. Tenemos el porocito, en la que hay un diafragma, la lámina basal, el endotelio, contra el glutismo, ¿no? Primero hablaremos de los podocitos, ¿ya? Los podocitos, eh, ¿qué tenemos que ver de acá? ¿No? Que opina más que todo, nos interesa acá, ¿no? La podocrina, que da carga negativa a toda la membrana, ¿no? Es decir, aquí va a tener su primera carga negativa hablando del podocito, ¿ya? Luego estas otras, eh, ¿qué se llama? Estas otras proteínas, ¿no? Que son S, rina, la actina, la proteína NHERF2 o la NHERB2. Esas proteínas son más que todo de anclaje, ya son proteínas que van a anclar a la podocalexina y no van a dejar, ¿no? que se vaya, se podría decir. Van a dar como tal a la carga negativa glucocáliz, ¿no? La membrana. Luego, eso, ¿no? Con respecto a la membrana. Ahora, con respecto al diafragma, ¿no? En el trocito, vamos a encontrar estas proteínas, ¿ya? Que son la nefrina, la pedicaderina, y son las más importantes o las de más relevante, ¿no? Pues, ¿no? La CD2AP, proteína, la NEP1, o sea, hay un montón de proteínas, ¿no? Eso es más hablar tema de bioquímica, no nos vamos a adentrar mucho en eso. Lo que más nos va a importar a este nivel es como tal la nefrina y la pedicaderina. ¿Por qué? Porque esos van a tener una función, es decir, van a tener una, una parte funcional y estructural respectivamente, ¿no? O sea, va a ser la parte funcional, es decir, la que va a tener la carga negativa y vas a repeler a otras sustancias negativo con negativo, se van, ¿no? Y ahora, caderina, que es como tal una química. ¿Por qué? Porque va a dar puentecito, va a dar la forma de un puentecito, que va a ser compuesto por ahora, esta nefrina es, no, no, porque es importante, y además que esta es la que se afecta como tal, es decir, va a alterar, va a moverla de su lugar, y entonces, como ya no va a haber esa carga negativa, el diafragma va a ser libre de pasos de algunas sustancias. Y ahí el complemento nefrina, podocina y C2AP, que es un complejo, como su propio nombre lo dice, es decir, una unión de hartas proteínas que van a formar un complejo. ¿Para qué? Para que no se, ¿cómo se, no? Más que todo la podocina y la CD2AP, que van a formar como un complejo, es como una aderina y a la nefrina para que no haya ¿cómo sería? Para que no haya ninguna patología, ¿no? O sea, porque todo esté armónico y homeostático. Y aquí el síndrome nefrótico córtico resistente va a actuar a este nivel, ¿no? A nivel del complejo de AP, ¿ya? Y ahora, lo que nos importa es el proteoglucano paransulfato y el colágeno tipo 4, ¿no? Y la laminina. Estos van a ser lo mismo que la nefrina, es decir, que va a repeler a otras cargas negativas, ¿no? Y el colágeno que va a tener, que es como un enmarañado, es decir, como un enredado de fibras, que tiene la función de cernir, ¿no? Colágeno tipo 4, para ser más exacto. ¿Ya? Y hasta ahorita, miren, hay hartas barreras que tienen, bueno, hay hartas proteínas que tienen esta carga negativa y están repeliendo, ¿no? Hay muchas. Y eso es, ¿no? En el endotelio, que va
urea, creatinina, estas pasan, ¿no? O sea, pasan, ¿por qué? Porque tienen una carga positiva y tienen además una carga, perdón, un tamaño muy pequeño, ¿no? Y ese tamaño ya incluso en Armstrongs, ¿no? Que hay. Y ahora aquí, ¿no? Algunos datos. Los poros endoteliales, es decir, este espacio tiene un metro. Nuestra glucosita, la glucosa va a pasar normal, ¿no? O sea, es chiquitita, carga positiva y demás, pasa, ¿no? No hay quien las repela. Ahora, iremos con la albúmina, nuestra gran albúmina, ¿no? La que es abundante en nuestro cuerpo. Esta tiene un peso, eso igual lo van a ver más a detalle luego, que son primeramente la presión oncótica, presión hidrostática, ya sea capilar o de la cápsula de Bowman, ¿ya? Vamos a ir primero con las presiones capilares, ¿ya? Va a haber una presión oncótica y una presión hidrostática. En estas presiones capilares, la que va a favorecer a la filtración, se podría decir, es la presión hidrostática, es la presión que ejerce todo el agua con los solutos de que pasa de un lado a otro medio, ¿no? Como si hiciera osmosis. Es decir, esta presión hidrostática es la que se quiere escapar, ¿no? Se quiere ir del endotelio, se quiere ir del endotelio, no me tratan bien, mejor me voy al otro lado. Perdón. La presión oncótica es lo contrario a la presión hidrostática, es decir, es la que le quiere alto al endotelio, se puede decir, ¿no? A la sangre del endotelio. ¿Por qué? Porque esta presión oncótica, que el agua y demás, es decir, está bien enamorado, ¿no? Y se la va a agarrar, se la va a agarrar y no va a dejar que se escape, ¿no? Que se filtre, que pase de este lugar a este lugar, ¿no? Del endotelio a la parte del espacio de Bowman, ¿ya? Y ahora, ¿qué, qué, o sea, tenemos aquí las presiones, ¿no? O sea, la presión hidrostática capilar es de 60, ¿ya? Ahora iremos a las ontíficas de la cápsula de Bowman, ¿no? Bueno, para ser más exacto, del espacio de la cápsula. Y ahora, yo les dije, no, no pasa. Bueno, solo la albúmina, ¿no? En este caso, tomé el ejemplo, no pasa la membrana. Pero, y esta es la que tiene la mayor presión oncótica, ¿no? La que tiene mayor presión oncótica por su abundancia. En este caso, horas, ¿no? O sea, pero hablando en general de todas las proteínas, ¿no? Y incluso hay muchas proteínas, ¿no? Las alfa uno alfa 2 beta uno beta 2 ¿no? Y demás, ¿no? Y la albúmina es lo que nunca tiene que escapar, ¿ya? La albúmina, dicen que 40 miligramos a la filtración, que es la presión hidrostática, ¿no? Nada más. Y ahora aquí vemos, ¿no? Un poquito de qué pasa, o sea, del plasma, de la sangre como tal. Ya estoy bien. Primeramente, ¿no? Plasma y 45 elementos formes y células, ¿no? Pero en este caso lo vamos a tomar como si fuera 50% para hacerlo más fácil, ¿ya? Entonces lo tomamos 50%, que es el plasma, ¿no? Y sacamos, ¿no? De esta sangre total que ha ido al riñón, conversión. Ustedes están igual más fresquitos de física, ¿no? Factores de conversión. Eh, 60 minutos tiene una hora, ¿no? 24 horas hace un día, 1000 ml hace un litro, ¿no? Este tacho es eso.
tienen un rango para detectar o para funcionar o para regular como tal a la sangre, ¿no? Que va de 80 a 160 eh, milímetros de mercurio como una presión arterial media, ¿no? O sea, presión arterial media sube de 180 y van los dos mecanismos de regulación. Primero iremos en la intrínseca, ¿no? Para acá. La intrínseca, ¿no? Las células importantes que nos teníamos que hacer eran las células glomerulares y ¿no? ¿Qué hacen estas células, no? Y va a bajar como tal la tasa de filtración glomerular. Luego, acá, ¿no? Les dije las células maculares y yuxtaglomerulares son las más importantes. ¿Por qué? Porque estas células, primero, no diremos las células maculares van a detectar la ¿ya? Ahora, entonces va a ir con más fuerza, ¿no? La sangre y incluso va a aumentar la presión en los capilares para que haya una buena tasa de filtración glomerular, ¿no? Luego de esto tenemos la respuesta de la intrínseca. Ahorita tenemos el feedback glomerular. Ahora la respuesta miógena bloquea, al- en pocas palabras, a todos los sistemas de adrenina, angiotensina y aldosterona, ¿no? Y cuando se detecta, bueno, cuando hay señales para que se inhiba esta adenosina, entonces la adenina ya no va a ser inhibida por nadie y entonces va a ir a activar a toda la adenina, angiotensina y aldosterona, ¿no? Acuérdense. Y acá también que estas células de acá van a liberar, en las células del tubo distal van a liberar el icono. Luego aquí para terminar el sistema autónomo está adrenalina o noradrenalina. Esta va a actuar sobre los receptores alfa constricción y un aumento. Lo saqué como tal. Ay, no, se me acabó. Ya. Lo saqué como tal, ¿no? Estas autacoides del libro de, ¿qué se llama esto?